Muchas veces en Antenas nos referimos a la naturaleza como un lugar para convivir, donde todo es reciclado, aprovechado o utilizado para el bien común a corto o largo plazo. Por ejemplo, en los climas mediterráneos abundan los árboles y arbustos del género Quercus, y su fruto son las bellotas. Como todos los árboles, intentan reproducirse a partir de ellas, pero muchas veces el fin de estos frutos resulta ser otro igual de importante para la vida en el bosque, normalmente comida y otras veces usadas como vivienda. Nuestras protagonistas de hoy son especialistas en reciclar estos frutos abandonados por otros huéspedes y convertirlos en su hogar. Se encuentra extendida por todo el mundo y con casi 80 especies en Europa es uno de los géneros más diversos. Hormigas muy pequeñas, de unos 3 milímetros, cuya identificación es complicada, suelen ser especialistas en ocupación de cavidades naturales. Las encinas y robles dejan montones de bellotas en el suelo, y aunque su capa exterior es dura, pueden durar de 3 a 4 años sin deteriorarse. La capa interna es más blanda, y a veces las larvas y escarabajos realizan galerías y grietas en el interior. Una vez abandonada esa bellota, una reina Tecnothorax aprovecha ese espacio para fundar su colonia. De ahí reciben el nombre de estas pequeñas hormigas de bellota. También ocurre lo mismo en las agallas, pero si alguien no sabe de qué estamos hablando, os dejo aquí arriba un enlace a un vídeo en el que explicamos qué son y qué las ocasionan. En realidad suelen habitar cualquier lugar excavado en piedra, roca, madera, bellotas, agallas y cualquier cavidad natural que puedan ocupar. Sus colonias son pequeñas, normalmente de unos 100 individuos. Esto y sus costumbres discretas hacen que sean desconocidas para los que empiezan a aficionarse en la misma ecología. Sin embargo, son muy bonitas y muy resistentes, no son nada agresivas y requieren muy poco alimento. No presentan reclutamiento masivo y se limitan a recolectar en solitario. Las Tecnothorax son muy tranquilas y no se alteran con las vibraciones, y aunque siempre es más recomendable mantener el hormiguero a oscuras, estas pueden acostumbrarse a la luz. Son hormigas que necesitan una humedad escasa, ya que tienen hábitos arborícolas, y a diferencia de otras especies, es más fácil y normal encontrar una mini colonia en una bellota que una reina fecundada en un vuelo por su tamaño. Como hemos dicho, son colonias muy pequeñas, llegan rápido a la maduración y producen sexuados a buen ritmo. Su alimentación es mielera y carroñera, así que comen de casi todo. Ninfas de otras hormigas, patas de grillo, tenebrios, agua con azúcar, miel, incluso nueces machacadas. El problema lo tenemos con su diminuto tamaño y la facilidad que tienen de quedarse pegadas a todo. A la fruta si es muy húmeda, a la miel si la gota es muy grande, a la condensación si nos pasamos con la humedad, se quedan pegadas hasta un algodón que esté demasiado húmedo. También el aceite mineral utilizado como antifugas hace que se queden pegadas y mueran. A su vez, el tamaño hace que se fuguen por cualquier mínima rendija, aunque parezca que no haya abertura, ellas la encuentran. Lo que hace que tengamos que poner especial cuidado a la hora de elegir el hormiguero y su zona de forrajeo. Como todo, en esta especie gira en torno a su tamaño. Pondremos énfasis a la dificultad de identificar cada especie. Además, son un género hiperdiverso. Aún así, vamos con algunas claves para saber si al menos se trata de una Tecnothorax. Vamos a la parte técnica, chicos. Son de la subfamilia Myrmicinae, así que tendrán dos segmentos, pecíolo y pospecíolo, aislados entre el mesosoma y el gastro. Dicho de otra forma, tendrán la cintura dividida en dos partes. La reina puede medir aproximadamente 2,5 milímetros o 3 y las obreras unos 2 milímetros. El mesosoma es un conjunto de segmentos unidos, más marcados en algunas especies y menos marcados en otras. Por ejemplo, el pronoto y el mesonoto están unidos por la llamada sutura premesonotal. En nuestras pequeñas Tecnothorax está muy diluida o incluso ausente y por lo tanto no tienen flexibilidad en esa zona. Las antenas de 11 o 12 segmentos forman mazas de 3 o más artejos. Su gastro no tiene forma de corazón. Los ojos son ovalados y alejados de las mandíbulas. Estas son más o menos triangulares y con 5 dientes, y tienen marcada una arista central en el clípeo.
Si cumple estas descripciones, puede ser que estemos ante una Temnothorax. Aprovecho para recordaros que si os cuesta identificar las regiones anatómicas que estamos describiendo, aquí arriba os dejo un enlace al capítulo de Antennas Academy donde profundizamos más. De todas formas, estos son los rasgos típicos de la familia Temnothorax. Imaginad la dificultad para identificar a los varios cientos de especies con un tamaño tan minúsculo. Pensad que la situación del género en la península está lejos de estar resuelto y sigue en estudio. Para que veáis la dificultad, nuestras pequeñas Temnothorax de este episodio pertenecen en un 99% de seguridad al grupo Parvulus. Aunque hay una posibilidad que tuvieran un artejo más, y fuese Flavicornis, por ejemplo. Se necesitan muchos aumentos para poder comprobar algo así. Igualmente, lo que estamos a un 110% seguros en Antenas es de que son unas hormigas preciosas. Sigamos con su cría. Ya hemos dicho que comen de casi todo, pero en cantidades muy pequeñas. Pensad que al ser colonias tan poco pobladas, no necesitan demasiado para mantenerse. De huevo a hormiga pueden tardar entre un mes y un mes y medio. Pueden vivir en hormigueros con humedad relativa, incluso hormigueros secos, con un bebedero exterior, eso siempre. Un hormiguero grande y con galerías, como es de suponer, no es el más apropiado para la hormiga de la bellota, así que escogeremos uno sencillo. Por ejemplo, una única cámara amplia y baja en yeso o en corcho podría servir, o una cáscara de nuez en una cámara de forrajeo también sería una opción. Incluso el típico tubo de ensayo taponado con agua al fondo sería suficiente. También podemos decantarnos por un pequeño hormiguero impreso en 3D o uno de acrílico, como es este caso. Aunque tendremos que analizarlo bien antes de mudar nuestras pequeñas Temno y asegurarnos de que es adecuado para ellas. Analicemos este tipo. Vemos que es un hormiguero acrílico comercial de una sola cámara. Es un punto a favor, como ya hemos mencionado. Tiene un sistema de esponja que podemos controlar ya que sabemos que no les gusta mucho la humedad. Un hormiguero tipo seta estaría desaconsejado, aparte de que se fugarían por la inserción de la seta ahogándose en el depósito. Lo que no me gusta es la entrada. Tiene una holgura considerable, lo que puede significar fugas. Vamos a comprobar si es así sometiéndolo a una prueba hermética. Como me temía, no ha superado la prueba del agua. Si se escapan las gotas, se escapan las Temnothorax. Y otro fallo que veo para albergar a estas pequeñas es que la estructura de este hormiguero está dispuesta en láminas. En el centro forma una cámara que aloja la esponja de humedad, formada por unos garfios de izquierda a derecha, que la dejan abierta y esto provocará dos cosas. Peligro de inundación fatal si algún día nos pasamos al rehumedecer y peligro de ahogamiento si alguna pequeña se queda pegada a la esponja. Tendremos que hacer un par de modificaciones para dejar un alojamiento seguro a la nueva incorporación de Antenas. Como siempre, antes de hacer nada, recordad que vamos a utilizar herramientas que nos pueden causar daños si no sabemos manipularlas. Lo último que queremos en Antenas es que se dañe algún miembro de nuestra colonia. Seguro que alguien que sepa usarlas os puede ayudar y siempre será más divertido. Primero desmontaremos el hormiguero para analizar cómo adaptarlo. Usaremos un tubo de ensayo que encaja en el diámetro central y lo cortaremos a medida. Además de proteger a nuestras pequeñas del ahogamiento, reduciremos la humedad de la cámara. Aunque queremos algo de humedad, y lo conseguiremos haciendo unos pequeños orificios de 1 milímetro en el tubo.
Ya tenemos la primera modificación lista para instalar. Usaremos un poco de silicona termofusible para sellar el fondo del tubo y así evitar cualquier peligro de inundación. También iremos sellando la salida a la vez que vamos montando cada lámina de la estructura. Cualquier rendija es un posible punto de fuga de estas chicas, así que cuantas menos conexiones mejor. Para unir el hormiguero a la zona de forrajeo usaremos este raccord de plástico. Cortaremos el sobrante para que haya espacio dentro del hormiguero. Y sellaremos la salida finalmente con silicona térmica. Le añadiremos un tubo final para facilitar el acceso a su nuevo hogar. Y para darles un plus de comodidad, usaremos etilvinilacetato, más conocido como EVA, para forrar su nuevo hogar. Y ya lo tendríamos finalizado. Aquí tenéis un ejemplo adecuado para que estén cómodas nuestras Tecnothorax. Ya sé que quizá no tiene la calidez de una bellota, pero tiene todo el cariño de antenas y nos permitirá observar la evolución de esta curiosa especie. Ahora solo falta esperar la mudanza. Normalmente les gusta mudarse a zonas más cómodas en la naturaleza. Esperemos que vean más cómodo su nuevo espacio para ellas. Y aquí están las chicas de la bellota en su nuevo hormiguero acrílico. Esperemos que evolucionen favorablemente y podáis ver sus avances. Una cosa en común que tienen todos los aficionados a la mirmecología es la fascinación que sienten al ver en la naturaleza el comportamiento de nuestras queridas hormigas. Incluso gente que no se interesa por esta afición no puede apartar la mirada al ver alguna de las proezas que pueden llegar a hacer cada día estas pequeñas, como acarrear pesos proporcionalmente enormes o sus megaconstrucciones. Claro que un aficionado se interesa por lo que pasa en el interior del hormiguero y por eso lleva a su cría a un hormiguero artificial para su observación. Pero también podemos construir una pequeña porción natural en casa y ver cómo construyen un hormiguero real. Aparte de nuestro cariño por las hormigas, a todos nos une una fascinación por la naturaleza. Y hoy podremos ver cómo crear un trocito en casa. Reciclando un acuario que teníamos en desuso, decidimos crear un vivarium y simularemos a escala una porción de ecosistema bioactivo de una manera muy sencilla. ¿Y a qué nos referimos con bioactivo? Pues a un ecosistema autosuficiente que él mismo gestione sus desechos y residuos. Para ello, crearemos un sustrato que facilite el cuidado de la parte animal y vegetal de nuestro ecosistema. Como todos sabemos, el oxígeno es imprescindible para la vida, así que la fibra de coco nos dará un aporte de ventilación en el sustrato. No mantiene mucho la humedad y nos oxigenará el sustrato internamente. Podemos usar diferentes turbas dependiendo del ecosistema. La turba rubia en este caso es más ácida que la turba negra y por ejemplo los musgos requieren más acidez en el sustrato. Además, la turba rubia es muy esponjosa y no apelmaza tanto para la configuración en una urna. Pensad que las condiciones son muy diferentes en macetas y jugamos mucho con la retención de humedad y oxígeno del sustrato. Para ello, la arcilla expandida es crucial. Su función es crear una capa para oxigenar el sustrato por debajo y gracias a esto todas las bacterias beneficiosas podrán procesar los desechos del sustrato transformándolos en sustancias beneficiosas aparte de funcionar como un sistema de humedad pasivo. Y por último añadiremos carbón vegetal a la mezcla. Sus funciones son varias,
actúa como un abono natural de descomposición lenta y también mantiene las raíces saludables y evita la proliferación de hongos. Todos estos elementos los podemos encontrar en un centro de jardinería fácilmente. Aconsejo comprarlos por separado y hacer nosotros mismos nuestro propio sustrato. También podemos encontrar alguna roca que nos guste o cualquier elemento creativo para nuestro vivarium. Otra parte muy importante es la microfauna. Su función es la de procesar todos los desechos grandes, evitando la aparición de mohos y otras consecuencias perjudiciales que aparecerían sin ella. Para ellos utilizaremos cultivos de cochinilla blanca o roja y de colémbolos, aunque sería ideal utilizar las tres opciones. Yo solo dispongo de un cultivo de colémbolos, pero será suficiente. Es muy fácil e ideal criarlos e ir añadiendo para repoblar los devorados por nuestras pequeñas. Otra parte muy esencial será la luz, un elemento necesario para las funciones vitales de las plantas. Es un tema muy extenso, pero resumiendo, las plantas necesitan diferentes espectros o colores de la luz y les afectan de diferente manera. La curva de McRee es un gráfico donde nos muestran que las plantas usan los colores rojos y azules para realizar la fotosíntesis. Esta pantalla tiene LEDs de esos dos colores. Al mezclarse sus espectros, obtenemos una luz fucsia, que según los últimos estudios mejora la asimilación de nutrientes y se obtiene un mayor control del crecimiento y la floración de las plantas. Vamos a la parte vegetal de nuestro vivarium. Podemos cultivar cualquier tipo de planta de maceta, pero hay algunas que se adaptan mejor que otras. Os enseño algunas que os pueden ir bien para vuestro ecosistema. La Fitonia es un buen comienzo, la podemos encontrar en varios colores, es muy resistente y fácil de mantener. La Tradescantia zebrina, con tonos verdes y plateados en sus hojas y morados en el envés de estas. Se propaga rápido y crece con facilidad. Después tenemos el inmenso grupo de las orquídeas. Son muy llamativas, necesitan luz pero no sol directo, y un aporte de humedad. Ideales para las condiciones de nuestro vivarium. Hay variedades epífitas, que son plantas que crecen encima de otros árboles y no enraizan en el suelo. Estas hacen la fotosíntesis también por las raíces y tienen que estar al descubierto. Es una buena opción si conseguimos mantener la humedad. La tillandsia o clavel de aire también es otro ejemplo que podemos usar. No podemos olvidarnos de toda la familia de crasas o suculentas, que son plantas que almacenan el agua en mayor cantidad. También podemos usar las bromelias, se adaptan muy bien al interior y no requieren muchos cuidados. Además, nos dan un ambiente tropical si es lo que buscamos. También tenemos los potos, plantas que crecen desmesuradamente con cuidados mínimos. La única pega es que sus raíces se abren camino brutalmente hasta incluso dañar o romper nuestra urna, si no las controlamos con una poda. Igual que pasa con estos ficus, son una opción genial, pero también se disparan en crecimiento. Esta es simplemente una oferta básica para empezar, pero usad vuestra imaginación y creatividad para vuestro ecosistema. Y como siempre, veamos cómo hicimos nuestro vivario. Lo primero fue usar una capa de arcilla expandida. Recordar lavarla para intentar eliminar el máximo de polvo. Usaremos también una tela mosquitera para bloquear el sustrato y que no sature la arcilla. Recordar que su función será oxigenar el sustrato por abajo y tener un sistema de humedad que no encharque la zona donde vivan nuestras hormigas. Pasamos a añadir la turba rubia. Una capa generosa para nuestras plantas y hormiguero. Y añadiremos el carbón a la mezcla.
También haremos diferentes zonas con fibra de coco para dar otras texturas y humedades. Así nos aseguraremos que nuestras pequeñas encontrarán la zona perfecta con humedad y aire en el sustrato. Yo he incluido una montaña de roca y una zona colorida y tropical. También una acacia sensitiva, que le da un toque amazónico al conjunto. Los helechos son una buena opción, aunque tendremos que controlar su crecimiento, igual que también tendremos que hacer con los ficus. Los trozos de pizarra son una buena opción para tener una base donde alimentar a la colonia. Después hidrataremos un poco todas las plantas mientras colocamos nuestro sistema de riego y aumentaremos la humedad de nuestro vivarium. Y aquí tenéis, chicos, el resultado. Todos los sistemas de riego que encontré en el mercado me parecieron muy agresivos para las hormigas, y pensando en ellas, construí mi propio sistema de lluvia.
Usé un sistema de goteo que podemos encontrar en el mismo centro de jardinería. Simplemente fui uniendo los tubos formando una parrilla del tamaño de la urna. Después le aporté rigidez usando alambre. Y aproveché una pecera pequeña y su bomba de agua. Conectándola al sistema de lluvia, podía controlar la fuerza y la cantidad de agua necesaria para mantener la humedad sin inundar el hormiguero. Después de añadir la microfauna, tendremos que madurar nuestro vivarium. Este proceso durará 2 meses. Así que tendremos que tener paciencia para ver cómo se adapta una colonia a nuestro ecosistema.